Estamos en comunicación con Oscar Vallejos, secretario general de ADUL, el gremio de los docentes universitarios, referente de CONADU Histórica, dirigente de CONADU Histórica, y a propósito de los gremios docentes universitarios que también nuclean a científicos, investigadores de la República Argentina, hay preocupación. Hay preocupación por esta escalada inflacionaria que obviamente impacta en el nivel de vida de los trabajadores por los desacoples salariales. Es un poco así, Oscar, ¿no? Efectivamente, hay un desacople entre las condiciones o el proceso inflacionario de la Argentina y cómo los salarios siguen o se desvinculan de esos procesos inflacionarios. Lo que estamos viviendo ahora es que tenemos una pérdida salarial a lo largo de todo el año, que por ejemplo en mayo tuvo un punto culmine. Nunca habíamos estado tan separado salario e inflación, que fue del 23%. Ahora estamos otra vez en el 12, entre el 12 y el 15%. Y la paritaria que firmó el resto de las organizaciones sindicales el día jueves 19 solamente contempla el 7%. O sea que cuando la paritaria debiera resolver el desacople o el desfasaje, la paritaria consolida esa diferencia, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de medidas de fuerza porque hemos rechazado la propuesta del gobierno, y además porque hemos rechazado que otras organizaciones sindicales hayan firmado una paritaria que nos deja por debajo de la inflación enormemente. La paritaria que se firmó el jueves 19 está prevista hasta el mes de diciembre y solamente contempla el 62% de recomposición salarial, que no es acumulativa, y la proyección inflacionaria para todo el año es de entre el 80 y el 90%, ¿no? O sea que vamos a entre un 27 y un 30% por debajo de la inflación. Y eso es claramente inaceptable, porque eso sí que es perder salario. Sin dudas. Y contanos y contale a la audiencia, Oscar, un poco cómo vive el día a día un docente, por ejemplo, ¿no? Porque por ahí uno habla de macroeconomía, de términos como inflación, y se deshumaniza, ¿no? Pero vos que convivís con los docentes, con los investigadores, con los científicos, me imagino que esto tiene nombre y apellido concreto, ¿no? A la hora de la vida diaria. ¿Cómo lo vivís y cómo lo viven particularmente? Mirá, nosotros tenemos un problema serio, que es quienes inician en el trabajo docente y de investigación, ¿no? Quienes inician, nosotros tenemos una universidad del litoral y en Argentina en general, donde los cargos iniciales se llaman de dedicación simple, te pagan por 10 horas. El trabajo académico nunca es de 10 horas, pero te pagan solamente por 10 horas, o sea que tenés un cargo de dedicación simple. Lo que ocurre es que esa es la forma de canalizar la vocación científica, la vocación académica. Pero en nuestro caso, la mayoría del inicio de esa vocación coincide con el inicio de una vida económicamente independiente, del armado de familias, cualquiera sea el modelo familiar del que estemos hablando, ¿no? Y entonces, bueno, tenés que tener ingresos que te permitan organizar una economía familiar. Con el salario que cobra alguien con dedicación simple, eso es imposible. Las categorías iniciales están cobrando, después de que te descuentan obra social, aportes jubilatorios, entre 18 y 22 mil pesos. Y las exigencias del trabajo, como exceden ampliamente las 10 horas que te pagan, digamos, tenés que hacer un proyecto a largo plazo, donde entonces al principio vos te aguantás con esa expectativa de ir escalando en dedicación con el correr del tiempo, ¿no? Entonces, la mayoría no puede organizar estas economías, necesita buscar otros trabajos. Hablo de alguien, por ejemplo, que busca trabajo dando clases en la provincia. ¿Qué ocurre? En la provincia, con horas cátedras en la secundaria o en la educación superior, terminás cobrando mejor que en la universidad. Y terminás cobrando mejor con un tipo de exigencia académica que es totalmente diferente. La exigencia académica de la universidad es estar siempre en la frontera del conocimiento. Para poder estar en la frontera del conocimiento hay que hacer una gran inversión de tiempo y subjetiva para poder estar, ya sea o estudiando o investigando, ¿no? Porque cuando uno investiga está en esa frontera del conocimiento. En el caso de las otras docencias,
que son trabajos exigentes claramente, que comprometen fuertemente el cuerpo, las exigencias no tienen que ver con la frontera del conocimiento, sino que tienen que ver con estar frente a alumnos todo el tiempo, la dedicación o las horas que te pagan, ¿no? Y entonces cuando vos empezás a hacer esa otra vida, eso empieza a atentar contra el proyecto de vocación científica, de vocación académica. Entonces lo que termina sucediendo es que hay un conflicto. O te dedicas a ganarte y a organizar tu economía, o te dedicas a tratar de esperar 10 años, 15 años para que el sueldo de la profesión académica te alcance para organizar tu economía. Y lo que vemos hoy es que nadie puede sostener estos dos espacios sin que atente contra la vocación científica o la vocación académica. Así que eso resiente el trabajo de las cátedras, resiente la idea de un proyecto académico que se construye, como yo he explicado varias veces en este programa, a largo plazo. Son 15, 20 años de apuesta para tener una carrera académica de alguien formado y que empieza a hacer un cuadro para cada una de las disciplinas en las que se interviene. Y entonces a eso estamos asistiendo en este momento en el país. Un problema ya se ve afectada esa posibilidad de una vocación científica o académica que se pueda realizar en la universidad. Y por lo tanto lo que estamos viendo es que quienes están en CONICET, que tienen mejores salarios que estos docentes que recién inician, es decir, las categorías iniciales de CONICET son mucho más altas, son de dedicaciones exclusivas y con bastante más ingresos. Entonces, quienes se están dedicando a la actividad académica son quienes están en el CONICET. Y CONICET tiene una lógica de producción, un modelo de productividad que suele estar muy aislado de las condiciones locales, cosa que la universidad garantiza, y entonces lo que estamos asistiendo es a una transformación de la universidad y que la dirigencia de la universidad está dejando que el sentido de trabajar y hacer investigación en la universidad tenga una impronta por dejarse cooptar por estos recursos del CONICET, que es quien paga mejores sueldos. Entonces, estamos asistiendo a una transformación importantísima de quienes se dedican a hacer la actividad académica o científica en la universidad. Claro, es el dominio del mercado, Oscar. En definitiva, porque este es un modelo vinculado al menemismo y bueno, podríamos emparentarlo a muchas otras cosas más, pero bueno, vamos a charlar, si bien este tema es crítico y es grave, vamos a hablar de otro tema que es muy importante, que ha sido muy importante y que es importante. Hablamos del asesinato de Alejandra Ironisi. Sabemos que esto ha pegado muy fuerte, muy duro en toda la comunidad. Ella fue una militante con una vasta trayectoria en Santa Fe, reconocida por muchos sectores y bueno, la verdad que es una gran pena, Oscar. Es una gran pérdida el asesinato, el travesticidio de Alejandra Ironisi, por varias razones. La central es la propia desaparición de Alejandra en manos de quien la asesinó de la peor manera, ¿no? Entonces, esa forma de asesinato muestra una vez más que existen efectivamente los crímenes de odio, que existe el travesticidio y que la condición de género es el motivo fundamental de un odio social que termina en muerte o en asesinato de la peor manera. Así que yo personalmente traté de no enterarme cómo había sido muerta Alejandra y finalmente cuando se hizo en tribunales lo que se llama la cuestión imputativa, ahí nos enteramos, no tuvimos otro que enterarnos de la peor situación de muerte de Alejandra, ¿no? El viernes va a ser la otra instancia judicial donde se va a pedir o exigir que quien es responsable de la muerte, el asesino, el matador, se mantenga en prisión durante todo el proceso, que no tenga, digamos, posibilidad de tener, tenga una prisión preventiva durante todo el proceso del juicio. Aún así, hay un cisma político y no solamente emocional, en el sentido de que Alejandra fue, vuelvo a decir, muerta en las peores condiciones. Y ella era una de las personas mejor preparadas para enfrentar esto que es la violencia. Aún así recibió esa violencia y por lo tanto hay que replantear la cuestión de las políticas estatales. No se resuelve con esto que se suele llamar empoderamiento de las personas, sino que se necesitan políticas estructurales y donde la responsabilidad de cuidarse no dependa de las personas que reciben la violencia, sino que dependa de un cambio social
más de fondo, ¿no? Así que Claro. estamos muy golpeados. Entiendo yo también que todas las organizaciones están profundamente golpeadas por la importancia de Alejandra como activista, como militante, como organizadora de las principales luchas de los últimos años en Santa Fe y en Argentina, pero también por lo que significa su muerte en términos de las políticas públicas que se vienen desarrollando, ¿no? Las políticas públicas, se ha mostrado ahora, no han servido de nada porque esto sigue sucediendo de una manera tan atroz y escandalosa que no debiera quedar ningún funcionario, ninguna funcionaria inerme de eso, como tampoco debiéramos quedar las organizaciones que algo tenemos que ver con la lucha de derechos. Oscar, tenemos un par de minutos y hablando de este tema en particular, de este tema tan triste, pero también recordar la vida de Alejandra, ¿no? ¿Qué es lo que ella hacía para aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocerla? Si tendrías que describirla sintéticamente, ¿no? Mira, Alejandra había venido de Tostado, ella es oriunda de Tostado y por lo tanto eso ya nos conectaba porque yo soy de San Cristóbal. Y fue Claro. parte también de quienes veníamos a Santa Fe a organizar una vida con más libertad y Santa Fe nos permitió a ambos hacer vida política. Yo la conocí a Alejandra Ironisi en una actividad de género que se hacía en la Facultad de Humanidades y ella había sido invitada para hablar en un ciclo de cine que organizaban los estudiantes de la Facultad de Humanidades, y ahí nos conocimos, ahí fue el primer contacto donde ella se presentaba como una activista capaz de pensar algunos de los problemas fundamentales que tenían que ver con el amor, que tenían que ver con el modo en que las comunidades disidentes organizan vidas posibles, ¿no? Así que Alejandra era eso, y después, a lo largo de este tiempo que compartimos algunas de las luchas en las que ella estaba involucrada, es que Alejandra tenía una condición y era poder superar los marcos partidarios. Ella era socialista, ella estaba adscrita al socialismo y por lo tanto ahí tenía un entronque partidario, y aún así el entronque partidario no la condicionaba para salir a construir una situación de fuerza colectiva cuando los derechos de la comunidad travesti, trans y también de lesbianas y de gays en Santa Fe requería salir a pelear por derechos. O sea que también yo diría que es eso. Alguien que tenía una posición partidaria fuerte, adscripta al socialismo de la provincia de Santa Fe, y aún así tener la voluntad y la capacidad de sortear el cerco partidario para ir en busca de un bien colectivo, ¿no? Entonces yo diría que Alejandra tiene esa condición. Bueno, muy triste, Oscar, lo que estás contando y bueno, lo que se vivió en estos días en Santa Fe. Ojalá este crimen luctuoso y terrible sirva para, como un poco vos expresabas, ¿no? Para a futuro tratar de generar otro marco, ¿no? Que impida que esto suceda. Te agradecemos estos minutos y la seguimos en cualquier momento. Gracias, Luis. Un abrazo grande.